La imagen que vemos en pantalla es una fotografía que tomé cerca de las 6 de la mañana en uno de los lugares más hermosos en los que he vivido. Es una ciudad llamada Puerto Carreño. Es la capital del departamento o provincia del Bichada y está ubicada en los llanos orientales de Colombia. Para contextualizarlos un poco mejor, les puedo decir que ese cuerpo de agua que vemos allí es el río Orinoco, que allí se convierte en línea fronteriza, separando al departamento del Bichada del estado Amazonas, provincia perteneciente a la República Bolivariana de Venezuela. Les puedo asegurar que desde que vieron la imagen hasta cuando los contextualicé geográficamente, pasaron por sus mentes algunas palabras, imágenes o incluso sentimientos o expresiones que podrían jugar de alguna manera con la siguiente palabra. Y podríamos decir que eso que pensaron corresponde a una o varias categorías que pueden ser gráficas, climáticas o quizás políticas o ideológicas. Y si nos damos cuenta, en todas ellas nos referimos a cierto balance, a cierto juego entre energías, fuerzas o posiciones opuestas, que pueden ser luz y oscuridad, calor y frío, arriba o abajo, o derecha o izquierda. Y todas estas fuerzas están en constante movimiento, de acuerdo a la manera en la que se relacionan y a la intensidad de cada una de ellas en esa relación. Esto sucede porque todo está en movimiento constante. Todo en diferentes ámbitos o escalas está vibrando continuamente, generando una importante variedad de situaciones de todo tipo. Cuando observamos la naturaleza, nos damos cuenta de que ha producido millones de posibilidades de encontrar el equilibrio y de maneras bien particulares, logrando además usar eficientemente los recursos de los que dispone y adecuándose al entorno en el que se desarrolla. Y esto lo logra usando una herramienta muy versátil y poderosa: la forma. Estamos rodeados y conformados por millones de formas naturales que componen a su vez sistemas de diferente complejidad. Son formas que han evolucionado atravesando largos procesos de prueba y error, y con esto han favorecido las funciones que deben cumplir, aprovechan eficientemente los materiales de los que dispone y los procesos de fabricación que encuentra en el entorno. O sea, usa eficientemente los recursos materiales y energéticos, logrando sistemas en equilibrio. Estas particulares configuraciones de materia se conocen como formas estructurales. Y para identificarlas solo basta con observar atentamente la naturaleza, porque son formas que se repiten, patrones que vemos una y otra vez en diferentes formaciones naturales, tanto orgánicas como inorgánicas. De hecho, una de las formas más simples y eficientes que existe es el triángulo. De hecho, lo usamos casi a diario sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando subimos a un subte o a un bus o a un bondi, si nos paramos perpendicularmente a la dirección del movimiento, vamos a darnos cuenta de que necesitamos estar reconfigurando nuestra posición constantemente para poder mantener el equilibrio. En cambio, si nos paramos en el mismo sentido del desplazamiento, separamos un poco nuestras piernas de tal manera que generamos un triángulo entre ellas y el piso, vamos a notar que además de distribuir mejor nuestro peso, nuestro cuerpo va a moverse automáticamente, balanceándonos y logrando un equilibrio natural, gastando incluso menos energía. Es así de simple en realidad. Los seres humanos hemos estado observando y aprendiendo de la naturaleza desde hace mucho tiempo, y hemos usado esos aprendizajes para incluir mejoras en nuestra calidad de vida en muchos aspectos. Uno de esos es precisamente la construcción de estructuras que nos sirven para diferentes fines, como por ejemplo para protegernos con diferentes formas, o incluso para transportarnos. Y en cada uno de esos casos
Estas estructuras deben estar diseñadas de tal manera que resistan fuerzas que las comprimen, como la fuerza de la gravedad, otras fuerzas que tienden a separar sus partes, como la presión del viento en algunos casos, y otros que son la combinación de estos dos. Y en cada uno de estos casos, estas estructuras deben estar diseñadas, tanto sus materiales como sus formas, para que resistan y transmitan adecuadamente estos esfuerzos. Como podemos ver, en cada uno de estos casos, la capacidad tecnológica determina varias de las características de cada una. Y teniendo en cuenta de que estamos en el 2017, sabemos que podemos llegar cada vez más lejos y más profundo, tanto en la búsqueda como en la aplicación de estas soluciones. O sea, podemos escudriñar cada vez más a fondo la naturaleza y podemos incluso generar la tecnología necesaria para para fabricar esas soluciones, o usar la actual para ordenar y concretar esas soluciones. Cuando hablamos de diseñar una estructura que obtiene su resistencia usando formas adecuadas y no, en vez de estar sumando y sumando material, estamos hablando de morfología estructural. Pero cuando hablamos de usar esa misma estrategia de observar la naturaleza, analizarla y usar ese aprendizaje para aplicarlo en diferentes soluciones en un espectro mucho más amplio, estamos hablando de biomímesis, o sea, imitar a la naturaleza. Esto es una estrategia que se ha venido usando en muchas disciplinas, o sea, de hecho es necesaria la interdisciplina en estos casos para lograr las soluciones, y se ha venido incluso integrando disciplinas que no tenían una conexión aparente. Por ejemplo, podemos integrar el conocimiento de disciplinas que se consideran tan rígidas como las ciencias duras, con otras que son tan flexibles como el diseño, y entonces obtenemos el llamado biodiseño. Yo me especializo en el estudio de ciertas formas estructurales que aprovechan las fuerzas antagónicas para lograr el equilibrio por sí mismas. O sea, no necesitan de la fuerza de la gravedad ni de fuerzas externas para equilibrarse. Son estructuras que se componen y se comportan como sistemas que existen hace millones de años. Los humanos empezamos a fabricarlos desde hace unos 70 años, pero empezamos a comprender y relacionar su comportamiento con los sistemas biológicos hace tan solo unos 30 años. Se llaman estructuras de tensegridad, o tensegrity en inglés. Esta rara palabra es la contracción de integridad tensional y hace referencia a cómo se componen y cómo se comportan estas estructuras. Es algo que Bucky Fuller, quien inventó la palabra y uno de los pioneros en este sistema, describía como islas de compresión en un mar de tracciones, haciendo referencia justamente a que son estructuras que se conforman por dos tipos de elementos. Unos que están comprimidos y aislados, que en el caso de esta figura son los elementos verdes y gruesos que están en el interior, y otros elementos que están interconectados y que están trabajando ante una continua atracción, que en este caso son los elementos, las líneas rojas y delgadas que vemos que están rodeando o envolviendo la figura. Y es mediante la interacción de esos elementos antagónicos, de esas fuerzas opuestas, como estas estructuras logran equilibrarse, y de hecho ante las fuerzas externas lo que sucede es que modifican su forma para seguir conservando el equilibrio. Esta configuración particular, el hecho de que funcionan unos elementos ante cada una de las fuerzas, hace que sean estructuras muy sensibles a su forma. De hecho, por eso he traído estos dos modelos de tensegridad. Estas son formas que se estudian desde hace cientos de años. De hecho, hacen parte de los llamados sólidos platónicos y están presentes en la naturaleza en diferentes configuraciones. El que tengo a mi izquierda es el icosaedro. Está conformado por 20 caras triangulares y como son triángulos, su comportamiento es bastante resistente ante las deformaciones. Si bien casi no se deforma, mantiene su integridad. El que tengo a mi izquierda, a mi derecha, es el dodecaedro.
está conformado por 12 caras pentagonales. Y como son pentágonos, su comportamiento es notoriamente diferente. Es básicamente gelatinoso. Y algo particular de estas dos estructuras, de estos dos modelos, es que están fabricados con la misma cantidad de elementos. Son 30 barras de madera y 30 bandas elásticas. De hecho, están unidos de la misma manera. Lo único que cambia entre uno y otro es la forma, precisamente como están relacionados esos elementos, triángulos y pentágonos. Cada uno de estos modelos, cada una de estas formas de tensegridad puede configurar, pueden seguir uniéndose y generar tejidos de 1, 2 o 3 dimensiones y su comportamiento va a estar ligado directamente a cada una de estas células. Como les decía antes, este mismo principio de relación estructural también existe en la naturaleza. Y cuando hablamos de sistemas orgánicos, estamos hablando de biotensegridad. El que más se ha venido estudiando desde hace unos años es precisamente el cuerpo humano, en diferentes escalas, pero a nivel macro nos referimos al sistema locomotor. Tenemos músculos, ligamentos, tendones y una membrana que lo une todo que se llama fascia, que están en realidad intentando contraerse todo el tiempo. Y tenemos por otro lado, algo así como flotando dentro de esto, a los huesos, que lo que hacen es intentar mantenerlos en su lugar. Y es mediante la interacción de estos elementos que trabajan ante fuerzas contrarias como logramos movernos. De hecho, como dijo un amigo, somos contradicciones que caminan, porque es mediante la interacción de estos elementos antagónicos y un sistema de control, que en nuestro caso es el sistema nervioso central, como logramos movernos equilibradamente, levantarnos, caminar. De hecho, podemos encontrar el equilibrio de muchas maneras, en muchas posiciones, tanto individuales como colectivas, así como el baile, con el yoga, con las acrobacias. Y de hecho podemos modelizar cada una de esas posiciones de equilibrio como sistemas de tensegridad. Y podemos ver comportamientos muy similares, muy fluidos, similares a los que tienen los sistemas biológicos. De hecho, podemos también modelizar algunas configuraciones de equilibrio en conjunto y podríamos obtener comportamientos similares. Aunque lo que vemos aquí en realidad son un par de estructuras del artista Kenneth Nelson, quien fue también uno de los pioneros de estas estructuras y quien las llamaba estructuras de compresión flotante. Bueno, parte de mi investigación doctoral la estoy realizando aquí en el Laboratorio de Biomecánica e Ingeniería para la Salud. Allí, dirigidos por la doctora Mónica Miralles, estamos tratando de entender cómo funcionan, cómo se comportan estos sistemas de tensegridad y biotensegridad ante diferentes estímulos, sobre todo cómo funciona su equilibrio y cómo es su comportamiento dinámico. Así que les voy a mostrar uno de los experimentos que estamos haciendo allí. Estos son algunos de los modelos que hemos estado estudiando. Como les decía antes, podemos integrarlos en tejidos de diferentes formas. ¿Se acuerdan de este modelo? Estos son tejidos generados por 2 y 3 células de estas. Y lo que estamos haciendo, lo que hemos logrado gracias al doctor Ignacio Gersi, es generar un laboratorio de captura de movimiento, algo así como lo que se usa en las películas de animación o en los juegos de video, pero lo que estamos instrumentando aquí, con esas luces de LED que vemos, son estos modelos, y esos modelos los estamos estimulando con una plataforma vibratoria a la que le vamos cambiando las frecuencias y las amplitudes de sus movimientos. Con esto hemos obtenido un mapa de los modos de vibración de estas estructuras, y con esto hemos empezado a obtener algunas pistas acerca de cómo podemos sintonizar estos comportamientos, modificando tanto sus materiales como sus formas, y podemos dirigirlo hacia diferentes opciones de diseño que estemos trabajando. Otra particularidad de estas estructuras es que, al igual que el cuerpo humano, que puede obtener el equilibrio moviéndose y como diferentes formas particulares, con estas estructuras también podemos como generar transformaciones, más o menos como diseñar una coreografía que permitiría obtener soluciones de diseño de acuerdo a lo que estemos buscando. Y bueno, algo que
debo resaltar también es que no somos los únicos en esta búsqueda. También la Universidad de Berkeley, el MIT o la NASA están buscando por este mismo camino. De hecho, si se dan cuenta, uno de los modelos que está usando la NASA en uno de sus robots de exploración planetaria es muy similar a este. Y lo hacen por razones muy simples, pero que son ventajas que ofrecen estas estructuras. Por ejemplo, son estructuras livianas. Eso implica que necesitan poca energía para transportarla de un lugar a otro. Son estructuras flexibles, muy flexibles, tanto que podemos empacarlas. O sea que necesitamos poco espacio, poco volumen para llevarlas de un lugar a otro. Se necesita poca energía para devolverla a su forma equilibrada natural. En este caso, como son bandas elásticas, la energía se conserva dentro del mismo sistema. Y sumando varias de esas características han logrado algo muy ingenioso. Observen. ¿Lo vieron? Es el mejor sistema de aterrizaje que se pudieron inventar. No necesita paracaídas, no necesita cohetes, no necesita ni siquiera de una superficie plana para aterrizar porque su forma se va a adaptar a cualquier lugar, a cualquier superficie en la que impacte. Algo así como lo que sucede con esos diminutos glóbulos rojos que están recorriendo nuestros cuerpos en este momento. Es un comportamiento muy, muy similar. Pero bueno, la verdad es que toda esta historia se las he querido contar para transmitirles una idea principal. Y es que muchas veces las mejores respuestas están en realidad mucho más cerca de lo que imaginamos. Están en la naturaleza misma. Así que si la observamos, la respetamos y aprendemos de ella, podemos no solo encontrar el equilibrio y trascender como especie, sino que podemos incluso conservar ese equilibrio dinámico de este planeta que habitamos hoy. Muchas gracias.